gusta siempre empezar las charlas con pequeños casos, solo que en esta oportunidad el caso sí es real y está documentado en el Reino Unido. Este caso cuenta la historia de una señora de avanzada edad que un joven irrumpe en su casa, roba, la golpea y pues empieza la investigación, ¿verdad? Ella es la víctima, entra en un proceso restaurativo y ella accede voluntariamente a participar. Él tiene un encuentro con el victimario, con el agresor. Hay una aceptación del evento que realizó y le cuenta su historia a la víctima de su contexto de vida. Ella al escuchar le cuenta cómo se sintió y el miedo que ella tenía de salir a su estos son unos modelos de atención que lo que busca es esa responsabilidad del agresor de asumir el hecho que realizó y siempre buscar esa reparación, pero también buscar esa reintegración y esa relación comunitaria dentro de los participantes. Esto es un ejemplo de justicia restaurativa dentro del Reino Unido. Sería bueno también escucharlo acá en Guatemala, ¿verdad? Que pasan algunos casos de esa manera. Es por eso que el día de hoy traemos a este diálogo llamado Reparación Integral y Justicia Restaurativa, avances y desafíos en América Latina. Para eso, tengo el honor de recibir a dos ponentes internacionales, la licenciada Sara Patricia Arce, que ella es profesional de Derecho con una profunda especialización en temáticas sociales y criminológicas, como lo demuestra sus títulos de licenciada en Derecho, máster en Victimología y máster en el Estado de la Violencia Social y Familiar, además de contar con un doctorado en Ciencias Políticas. Su carrera se ha desarrollado principalmente en el Ministerio Público de Costa Rica, donde ha ocupado puestos claves de alta dirección y especialización, siendo exjefa y exsubjefa de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima. Actualmente, aplica su amplio conocimiento y experiencia como fiscal adjunta de Justicia Restaurativa y Justicia Alternativa. Brindémosle un fuerte aplauso. Gracias. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Acá. Sí, por favor. Tenemos al doctor Óscar Acevedo. Óscar Fernando Acevedo Arango es un psicólogo y educador graduado de la Universidad de Antioquia, con una maestría en estudios culturales de la Universidad Pontificia Javeriana. Cuenta con más de 20 años de experiencia en investigación, docencia universitaria y acompañamiento psicosocial en contextos de conflicto armado, violencia de género y construcción de paz. Actualmente es profesor e investigador en el Instituto de Paz y Desarrollo de Construcción de Paz de la Universidad Santo Tomás en Bogotá, donde lidera procesos formativos y proyectos sobre las víctimas en Colombia, su memoria histórica y la desvictimización. Es autor de obras como Episteme de la victimidad y valoración del daño y desvictimización, enfocando su pensamiento en la reparación moral, la empatía política y la reconstrucción del tejido social. Su trayectoria internacional incluye ser conferencista invitado en diferentes instituciones y liderar un programa de cooperación académica con la Universidad Católica de Friburgo sobre paz y desradicalización política, además de impulsar la creación de Adamas Corporación Sanación,
Bienvenido, doctor. Es un gusto y un honor tenerlo acá. Pase. Bueno, este espacio se desarrollará con unas ponencias que cada uno de los expositores externos nos dará. Empezamos con la doctora Patricia Arce de Costa Rica. Pase, doctora. Buenos días. ¿Quién amaneció feliz? ¿Quién amaneció feliz? Muy bien. Lo cierto es que todos amanezcamos felices o no amanezcamos felices, no estamos preparados para ser víctimas. Nadie se levanta un día pensando que hoy voy a ser víctima de un delito y que voy a tener que transitar por un camino desconocido. El título del Congreso, la victimología como camino para esa reparación digna y justa, creo que es el más apropiado. Por supuesto, yo lo que hice fue ponerle signos de pregunta y me la respondí. Y sí, la victimología sí es un camino. Y todo lo que hemos venido hablando el día de ayer y el día de hoy son caminos que podemos transitar. Y siempre la victimología va a ser un camino en tanto nosotras, las personas que trabajamos con personas víctimas, ofendidos, les demos un lugar importante que no sea un número de expediente. Voy a compartirles la experiencia de justicia restaurativa en Costa Rica. Realmente les puedo decir que tengo muchos años de trabajar en el Poder Judicial, 30 y pico, decimos allá para no decir el pico. Son más de la edad de algunas personas que están acá. Sin embargo, después de tanto tiempo de mi carrera fiscal, soy fiscal de carrera, estuve en robo de vehículos, fraudes, homicidios, llegué a la Oficina de Atención y Protección a la Víctima y luego de eso estoy al cargo de las Fiscalías de Justicia Restaurativa y Justicia Alternativa al Ministerio Público. La idea de trabajar en esta oficina me pareció buena cuando me la ofrecieron porque le daba continuidad a mi labor anterior en la Oficina de Atención a la Víctima y ustedes van a ver cómo realmente la justicia restaurativa aplicada de esta forma dignifica a la persona víctima, le devuelve eso de lo que nos decía el doctor Farmael ayer. Bueno, yo no vengo a decirles que descubrí el agua tibia, ya hay agua tibia, pero nosotros quisiéramos que más gente, por ejemplo, los legisladores y las personas que están a cargo de los presupuestos para poder atender víctimas, descubran el agua tibia y nos den el presupuesto necesario para poder implementar estos caminos que nos van a llevar a devolver un poco de esa dignidad que se le ha arrebatado a la persona víctima. Me voy a acercar para ver si es algo. A ver. No. A ver. Porque sí funcionó el primero. No funciona con él tampoco, vean. Ahí, listo. Este es un antecedente. Nosotros les puedo decir que empezamos a trabajar en justicia restaurativa sin tener ley. Eso quiere decir que si nosotros pudimos, todos los demás pueden. La ley se promulga hasta en el 2018, un año después entra en vigencia y mientras se acomoda la logística de quién va a trabajar y el personal, llegamos al 2019, casi empezando 2020. Entonces, la posibilidad de trabajar esta materia es de acuerdo a la voluntad de cada una de las legislaciones de los países. No va a depender de una ley, aunque sí les puedo asegurar
que una vez que se tenga esa normativa, pues le va a dar más fuerza a lo que uno está trabajando. Entonces empezamos a trabajar como un programa de justicia restaurativa. Les pongo la Ley de Protección a Víctimas y Testigos allí, porque ayer les comentó el licenciado Peñaranda que tienen un principio de justicia restaurativa. Al promulgarse la Ley de Justicia Restaurativa, ahí se vincula como un cuarto principio de la protección a víctimas y testigos, que los servicios que se ofrezcan en esa oficina tienen que estar relacionados con justicia restaurativa, y eso significa que las personas que trabajan ahí tienen que estar capacitadas en la materia. En este momento, estos son los procedimientos que tenemos en aplicación. Se trabaja justicia penal restaurativa, que es mi área, el tratamiento de drogas bajo supervisión judicial, que está dentro de la justicia penal restaurativa. Esto es importante para nosotros porque en todos los países tenemos casos donde la persona comete el delito por estar bajo los efectos de la droga. ¿Cuáles casos van a entrar a justicia restaurativa? Los asuntos que a raíz del consumo problemático de drogas se comete el hecho penal. Entonces, esos casos son candidatos a entrar a un tratamiento de drogas bajo supervisión judicial, que por supuesto es voluntario que la persona ofensora se someta al tratamiento. Igual tenemos justicia juvenil restaurativa y materia contravencional. Hace unos 15, 22 días se hizo una reforma y en apariencia vamos a empezar a trabajar justicia restaurativa también en materia de familia. Me puse a investigar un poco sobre la legislación a nivel centroamericano y les puedo decir que no hay todavía una ley específica en ninguno de los países. Sin embargo, me agradó mucho y me sorprendí de buena manera de ver que por lo menos en materia de penal juvenil sí hay legislación, sí, pero no leyes especiales, pero por lo menos dentro de la legislación de penal juvenil lo tienen como principios. En el caso de Guatemala creo que leí un decreto que me parece que es el A74 del 2017, que se vincula con los juzgados de niñez y adolescencia, y en su artículo 15 menciona la justicia restaurativa como un principio. Entonces es un desafío y un gran reto para la región el promulgar, no solo promulgar la ley, sino trabajar con ella, porque como les digo, no hace falta una ley para empezar con esta labor. Entonces el reto regional es ese. Este es la dinámica que trabajamos en justicia restaurativa. Entonces ahí se los puse gráficamente, pero se los voy a explicar porque es muy sencillo. El expediente llega al Ministerio Público, el fiscal revisa requisitos de admisibilidad. ¿Cuáles son los requisitos de admisibilidad? Que la persona esté indagada, que haya elementos de prueba, porque la defensa, siempre es la defensa, aunque sea justicia restaurativa, no crean que es otra cosa. Que la persona, por supuesto, acepte estar en justicia restaurativa. Ahí está, empezamos. Desde la izquierda se deriva el caso, el Ministerio Público hace el análisis de admisibilidad. Después de que yo hago el análisis de admisibilidad y le digo a la defensa, sí, está indagado, hay pruebas, se lo paso a la defensa tiene que citar al ofensor. En justicia restaurativa les llamamos víctima y persona ofensora, para distinguirlo del ordinario. Si la persona ofensora dice que quiere estar en justicia restaurativa, la defensa tiene que pasarlo al equipo psicosocial. ¿Quiénes de aquí son de un equipo psicosocial? Bueno, allá son las estrellas. En Costa Rica los equipos psicosociales son las estrellas. ¿Por qué? Porque el equipo psicosocial es la que va a hacer el análisis y nos va a decir si esa persona reconoce el daño. Porque para estar en justicia restaurativa hay que reconocer el daño. Además, tiene que determinar que no hay ninguna situación de riesgo para la persona víctima y dar un criterio de viabilidad positivo. Una vez que el equipo psicosocial, que es como el lacito, el trapito de dominguear, le decimos nosotros, nos dice que sí hay posibilidad de que esté en justicia restaurativa, me lo van a devolver a mí como Ministerio Público para que yo hable con la víctima. ¿Por qué lo hacemos así? Porque no tiene ningún sentido que yo llame a la víctima y le ofrezca justicia restaurativa, después le diga, mire, y siempre no.
El ofensor dijo que no. Entonces, cuando la víctima me dice que sí quiere justicia restaurativa, señalamos una reunión y en la reunión se producen los planes reparadores y para eso también tenemos una dinámica. Entonces, por eso dice criterio psicosocial, entrevista víctima, preaudiencia y reunión restaurativa. ¿Qué hacemos en la preaudiencia? Bueno, en la preaudiencia estamos la defensa, el Ministerio Público, la persona jueza y el equipo psicosocial y quienes son los que le dan esa visión social que los abogados usualmente no tenemos. Trabajamos con principios, la ley se las voy a dejar en los materiales para que puedan observarlas. La ley trae principios, trae valores, trae definiciones. Consideramos que cuando se pueda hacer alguna reforma, pues la vamos a mejorar, pero con lo que tenemos ahora nos permite trabajar. El artículo 4 trae un eje primordial para nosotros, que es el alto apoyo y el alto control, que lo voy a dejar más adelante para que podamos comentarlo. Bueno, veo como que esta no tengo. Bueno, no me funciona tan bien como quisiera, porque quiero. ¿Es para allá? ¿Para dónde tengo que apuntarlo? Para el tiempo, para el tiempo. Me dije. ¿Lo paró? Por favor. Es que no es culpa mía, vea. Esto, entonces tengo que retroceder porque vea que… Ahí está. Acá les tenía el artículo 4, que es el alto apoyo y alto control, y el principio de reinserción. Entonces, lo que significa que todo plan que se haga en justicia restaurativa tiene que estar orientado a ese principio de inserción social. O sea, todo procedimiento restaurativo tiene la finalidad de generar esas capacidades en la persona ofensora para restituir el daño causado. Recordemos que justicia restaurativa es diferente porque el centro del proceso penal es la persona víctima. No es el juez, no es el imputado, es el centro, es quien nos dice si quiere o no quiere que su procedimiento se valore en justicia restaurativa. ¿Cuál es la diferencia para nosotros en justicia restaurativa y justicia alternativa? Quienes somos abogados, ¿quién es el mejor fiscal? El que va a juicios. Y ojalá tengamos muchas sentencias y ojalá todas condenatorias, por supuesto. Entonces, en justicia restaurativa lo importante es quién infringió la ley, que ya sabemos quién es. ¿Qué ley se infringió? Y nos vamos de una vez a la pena. Eso es lo importante en justicia restaurativa. ¿Cómo lo vamos a castigar? Empezamos a ver cuál pena le vamos a pedir y con todas las consideraciones que obviamente se tienen que tomar de acuerdo a cada legislación. Sin embargo, en justicia restaurativa veamos la diferencia. ¿Cuál es el daño causado? ¿Qué es necesario para reparar ese daño? ¿Y quién es el responsable? Esa es nuestra labor en justicia restaurativa. Vean que hay una gran diferencia entre una y otra. Para aplicar la justicia restaurativa, ustedes vieron que les hablé del alto apoyo y el alto control. Creo que las personas que están acá de trabajo social y otras disciplinas, pues nos llevan mucha ventaja a los abogados en el conocimiento de la ventana de la disciplina social de Teddy McCall del año 2000 al 2003. ¿verdad? Lo que nos dice es que ante una conducta inadecuada, esta ventana se utilizó inicialmente para resolver conflictos educativos y conflictos comunales y vecinales. Después ya trascendió a la vía penal y por eso es que nosotros lo tenemos dentro de la ley. Aunque está dentro de la ley, voy a explicárselos rápidamente. Lo que nos dice la ventana de la disciplina social, así como está, es que existen cuadrantes, o sea, formas de responder ante un delito. Tenemos el lado que está acá, el de abajo, es el negligente, donde la persona ofensora tiene un bajo apoyo.
y un bajo control de lo que está haciendo. Tenemos el permisivo, donde hay muy alto apoyo para esa persona ofensora, pero un bajo control. Eso es cuando nos dicen, es el pobrecito. Entonces vamos a justificar todo y va a ser siempre el pobrecito. Existe el punitivo. El cuadrante punitivo es el que nos dice, bueno, aquí lo único que necesitamos es la prisión, es la condena, es la sentencia, con independencia si a la persona víctima le sirve, le conviene, o es lo que quiere la justicia restaurativa, o es lo que quiere el fiscal, ¿verdad? Yo me puse a ver la ventana. Yo no sé si ustedes vieron lo mismo que yo vi. Yo veo la ventana de la disciplina social, que me parece súper útil, pero con los ojos de, tal vez, de victimóloga, y ustedes también lo están viendo que trabajan con la víctima, vi como que le faltaba algo. No es que yo les descuadré la ventana a estas personas, sino que la vi con otros ojos. Entonces lo que hice fue tratar de reacomodar la ventana, la reposicioné y reposicioné a la persona víctima como un eje ético, reinterpretando cada uno de los cuadrantes desde un punto de vista victimológico. Aquí está. Entonces ya cuando yo veo esa ventana la veo mejor, ya veo la persona víctima ahí. Los cuadrantes son los mismos, por eso les digo, no les descuadré para nada su ventana. Arriba, donde dice revictimizante, vamos a encontrar punitivo. ¿Qué hacemos en los juicios? Revictimizamos a la persona. Ojalá haya reenvío para que la persona tenga que volver a juicio y volver a declarar, y como nos comentaban ayer, rendir su declaración en múltiples instancias. El negligente que tienen abajo, bueno, negligente lo relaciono con un abandono institucional. El permisivo, donde dice pobrecitos, que claro, él cometió el hecho, pero pobrecito porque le pasó esto y pobrecito por su historia. Bueno, ahí lo catalogo como invisibilizante para la persona víctima. El último cuadrante, que es el de justicia restaurativa. Vamos a ver, aquí está, es el de justicia restaurativa. Ese me parece que sí estaba más orientado a lo que hacemos porque dignifica y repara. En justicia restaurativa aplicamos entonces el alto apoyo y el alto control. El alto apoyo va direccionado porque la persona ofensora tiene que cumplir con los planes reparadores al cual se compromete. ¿Y qué pasa si no los cumple? Se va al ordinario. La ley establece que solo en una ocasión puede llegar a justicia restaurativa, independientemente que haya cumplido la mitad o un cuarto. Si no termina el cumplimiento, tiene que regresar a la vía ordinaria. Entonces esta ventana lo que hice fue la reinterpretación de los cuadrantes y posesioné a la víctima porque realmente para nosotros en justicia restaurativa es el centro y es lo que tiene que ser medular. Esto es una reunión restaurativa, no utilizamos una sala, utilizamos un círculo. La persona que está a la par mía ya es el juez es un facilitador de la reunión, ¿verdad? Ayer que nos dieron esa bolita azul, me recordó que nosotros utilizamos un objeto de diálogo, entonces circula entre todos los que estamos ahí y es quien la tiene el que puede dar la palabra, el que tiene la palabra. Entonces la dinámica es así, el juez se baja del pedestal, tiene un rol totalmente diferente que es facilitar la reunión, explicarle a las personas en qué consiste y moderar de alguna manera la conversación y la producción de los planes reparadores. Por supuesto que ese mismo juez es el que va a judicializar y a darles ese peso, porque una vez que se dictan los parámetros para el cumplimiento, eso ya es obligatorio. Abajo tenemos policía, porque también es importante que participe la comunidad en las reuniones restaurativas. Esto es un guión, vean, nosotros tenemos una guía que usa la persona facilitadora. Este es un ejemplo de la persona víctima. Nosotros queremos restaurar el pasado para traer a la persona al presente. Entonces, este guión se tiene que aplicar tal cual, así como está. Tiene que decir el nombre, dependiendo del caso, le vamos a preguntar, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Esa persona va a poder contar qué fue lo que pasó. En cambio, cuando usted va a juicio, le dicen, ¿qué pasó ese día? No, no me cuente nada más, solo eso.
no más, no, eso no se lo he preguntado. Bueno, aquí la persona le cuenta qué pasó, qué pensó en ese momento. Entonces estamos dándole posibilidad de que nos diga sus pensamientos. Igual le pregunta cómo reaccionó, eso tiene que ver con la parte de los sentimientos. Entonces vea, pensamientos, sentimientos, ya tenemos una persona víctima con voz, que no tenemos en el procedimiento ordinario. ¿Cómo lo traemos al presente? Bueno, le preguntamos, ¿qué ha sido lo más difícil para usted después de este hecho? Y eso lo escucha la persona ofensora ahí. Pero en el juicio ordinario no tiene esa posibilidad. Y mientras escucha a la persona víctima diciendo, vea, que me haya yo robado el bolso, provocó no solo que perdiera la plata, que perdiera la cita, que no pagara mi casa, que no pagara mis tarjetas, o sea, que pueda comprender la magnitud del daño causado. Entonces, la justicia restaurativa lo que trata es que la persona no solo reconozca los hechos, sino que reconozca también la magnitud del hecho que cometió. Otra pregunta es, aparte de usted, ¿quién más ha sido afectado con lo sucedido? Por supuesto, eso no lo va a saber el acusado en el ordinario, porque ahí solo tiene la víctima, la que le robó la cartera, y no sabe que esa víctima llevaba los papeles de sus hijos, que llevaba dinero para pagar la colegiatura y que llevaba el dinero para pagar la casa. Bueno, ahí se va a dar cuenta de forma amplia qué fue lo que provocó con su acción. Esta guía la tienen todos los jueces facilitadores y está estructurada para cada persona, para la persona víctima, para la persona ofensora, para personas de apoyo, inclusive para comunidad. Como siempre me dicen, bueno, resultados, ¿sirve o no sirve? Bueno, aquí les traje unos resultados. Les traje resultados del año 2023 y del año 2024, porque en este momento pues estamos en plena función, aunque estemos en octubre. No sé si pueden apreciar bien ahí, pero yo me los traje por aquí para contárselos. Entonces, tratamiento residencial por los casos que les comenté de tratamiento de drogas bajo supervisión judicial, puede ser residencial o puede ser un ambulatorio, que la persona esté internada o que esté yendo a recibir tratamiento por drogas. En el 2023 fueron 78, ambulatorios fueron 1,287, pero si nos vamos al 2024, tenemos que tratamientos residenciales son 110 y ambulatorios son 1,226. Entonces tuvimos un alza de gente que quiere someterse a un tratamiento de drogas bajo supervisión judicial dentro del programa de justicia restaurativa. Igual, horas de trabajo comunal, en el 2023 teníamos 67,882 y en el 2024 un aumento a 68,21. Lo importante para muchas personas aquí es el dinero. Bueno, sí recaudamos dinero, ese dinero va directamente a las personas víctimas o a las instituciones, y en el 2023 fueron 104,907,555 colones, y en el 2024 subió a 115 millones. Ese dinero va a las víctimas directamente y lo podemos acreditar. Estos son aportes de esas personas ofensoras. Un diseñador gráfico en una conducción temeraria, bueno, donó esa campaña publicitaria. Una persona con habilidades en pintura donó ese mural para una escuela. Los beneficios, bueno, tenemos un plazo legal de 1 mes para resolver los casos. Cuando las víctimas han estado esperando 3, 4 años y llega un caso de justicia restaurativa, 1 o 2 meses ya está resuelto. Satisfacción de las partes, porque tienen que quedar ambos satisfechos, y no es lo más importante, pero todas las personas le interesan el descongestionamiento judicial, ¿verdad? La confidencialidad también es muy importante y hay un grado alto, el grado de cumplimiento es bastante alto, y además se devuelve la credibilidad de la persona víctima en la institución. Este es el plan estratégico institucional del Poder Judicial que va hasta el 2030. Como pueden ver, tenemos este año
la fortuna de estar, no solo es el plan estratégico del Poder Judicial, sino que estamos de primero. Estamos de primero en resolución de conflictos y justicia restaurativa. Entonces la responsabilidad que tenemos es mucha. Tenemos que estar alineados. Bueno, el Poder Judicial de Costa Rica está centrado y concentrado en que sea justicia restaurativa. Bueno, tenemos que trabajar en eso. Aquí traté de hacerles una conversión de un procedimiento ordinario en dólares, quetzales y colones para que ustedes se hagan una idea. Para nosotros es un gran ahorro. Si vemos justicia restaurativa, son 5.234,91. ¿Y en cuánto sale un procedimiento ordinario? ¿En cuánto saldría si yo tuviese que gastar quetzales? En 38.224. Que por supuesto es una gran cantidad, y si vamos a justicia restaurativa y no lo ordinario, tendríamos un ahorro de 2.989 quetzales con 27 centavos. Entonces, realmente es significativo para nosotros también esa parte. A la hora de ir a pedir recursos, eso es importante. Los retos que tenemos, bueno, la novedad de la ley, tenemos que darla a conocer. La cultura institucional, como les decía, los fiscales siempre pensamos en las sentencias y no en los beneficios para las víctimas, y por supuesto que recoger los recursos. Me apuré porque quiero mostrarles algo que tengo por acá. Este año presentamos una buena práctica. Es esta práctica, es una ley, la ley nuestra de justicia restaurativa, pero con voz humana. Todos tenemos en la computadora un botoncito que le empieza a hablar a uno cuando quiera, ¿verdad? Usted le pone un botoncito y empieza una voz, normalmente en Costa Rica una voz española que lee lo que está ahí. Bueno, es muy útil, es el sistema JAWS, es un sistema automatizado de voz que cumple funciones técnicas de lectura a cabalidad. Saludos, usted está por escuchar la Ley 9.582 sobre justicia restaurativa, promulgada por la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, la cual se publicó en el periódico oficial La Gaceta número 133 de 11 de junio del año 2018. Esta producción tiene el propósito de ampliar el acceso a la normativa jurídica para todas las personas, incluyendo aquellas con discapacidad visual o que prefieren el aprendizaje auditivo. Esa es una posibilidad para las personas, pero esa no es la buena práctica. Saludos, está usted por escuchar la Ley 9582 promulgada por la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, la cual fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta número 130 de 11 de junio del año 2018. La producción de la Ley de Justicia Restaurativa en audio tiene como propósito ampliar el acceso, la divulgación y el conocimiento de esta importante normativa, brindando una alternativa accesible. Asimismo, está dirigida a quienes prefieren el formato auditivo como medio para informarse, aprender o consultar contenidos jurídicos. La ley establece el marco legal para la aplicación del procedimiento restaurativo en las materias de penal juvenil y contravencional, así como las que un futuro se determine, reconociendo a las personas víctimas, ofensoras y comunidades como participantes claves en la resolución de conflictos y reparación del daño. A continuación, inicia la lectura íntegra de la ley, capítulo por capítulo, respetando su contenido. Esa es la buena práctica. Voz humana. La voz humana tiene entonación, tiene intención, puede hacer pausas, puede enfatizar en cosas que ustedes necesiten, que la persona le preste más atención. Pero yo cuando puse la voz, vea, sentía que estaba, yo no sé, aquí hay Waze, me sentía que estaba hablando con el Waze, o me sentía que estaba hablando con el Siri. Realmente no me transmitió absolutamente nada. Entonces presentamos la buena práctica de, vamos a ver, este año la presentamos, y por cierto, hoy le comentaba a la doctora Lima que hiciera una comunicación de vamos a ver, ya tengo, nada. Ahí está, logramos el primer lugar y hoy hicieron una comunicación a nivel institucional. Entonces, todos tenemos algo que dar. Lo que yo les dije en la presentación es, bueno,
Hay mucha legislación, díganme si una ley de protección a la niñez o de protección a la mujer no sería mejor que la escuche con una voz más amigable o que la lea. Entonces la ley, porque esté publicada, no es que está accesible a todas las personas, es un papel muerto. Si no es accesible a todas las personas, es un papel muerto. Entonces, por esa razón presentamos esa buena práctica y los insto a ustedes y verdad los llamo a la acción, porque hay caminos, nada más hay que encontrar cómo llegar a ellos. No les voy a decir que fue fácil, ni les voy a decir que esto resuelve todos los problemas, ni que es el agua tibia, para nada, pero es una alternativa para las personas víctimas. Pueden escoger si quieren que su procedimiento vaya a justicia restaurativa o al ordinario. El ordinario está durando mínimo 3 años para que llegue un caso a juicio. Y vamos a juicio, si la persona tiene bienes, puede ser que civilmente haya algún resarcimiento y si no, condena con beneficio y cada uno para su casa y la víctima no logró absolutamente nada. ¿Quedamos satisfechos con la víctima? No. El derecho penal no siempre resuelve conflictos, aplica leyes, pero habrá que ver si resuelve conflictos. Los invito entonces a reflexionar sobre esta posibilidad que es la justicia restaurativa. Yo quedaré pues dispuesta a responder en algún momento, porque me dicen que no hay espacio para preguntas, pero las consultas que tengo videos de cómo se hacen las reuniones restaurativas, tengo videos de cómo se hacen las verificaciones, tengo testimonios de personas que han pasado por el procedimiento de justicia restaurativa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por compartir la experiencia y esa innovación en cuanto a impartir alternativa de justicia para los elementos, la víctima, el ofensor, por medio de un facilitador. Muchísimas gracias. Tenemos con nosotros ahora al doctor Óscar Acevedo. Recibamos este aplauso, él nos va a dar su exposición. Buenos días para todos y todas. Si voy a ser un poquito formal, quiero darle las gracias especialmente a la doctora Rebeca, a la doctora Gisela, al doctor Fernando, a la doctora Lima, a mis compañeros de exposición y a todo el staff. Me place mucho estar aquí. Guatemala me genera mucha alegría, siempre he venido por casualidad, o sea, la vida me ha traído 3 veces, nunca lo había planeado, así que el vínculo es más bonito cuando uno no lo ha planeado, ¿cierto? Bien, voy a hablarles de una perspectiva diferencial de estos temas, un poco atrevida, pero voy a atreverme. Les voy a pedir el favor que todos se paren, todas se paren, ¿sí? No es el break de acción. ¿Sí? Les voy a pedir que le den la mano a su compañero o compañera del lado y le miren a los ojos. ¿Sí? Muy bien. Es muy simple, esto sucede mucho en los rituales religiosos, ¿cierto? Nos damos la paz. ¿sí? Ese trasfondo se llama fraternidad. Se pueden sentar. Trabajé mucho tiempo con el episcopado y el episcopado colombiano y allí me encontré con una encíclica del Papa, se llama Fratelli Tutti y es sobre la hermandad entre todos. La virtud del Papa Francisco y de muchos papas es que son muy ilustrados y piensan filosóficamente en la existencia. En este escenario, entonces, yo creería que es importante que situemos las cosas en contexto. Y
¿cuál es mi contexto? Yo vengo a hablarles desde Colombia, de las experiencias de Colombia, y probablemente ustedes tengan que hacer el esfuerzo o el ejercicio mental de traducir esto a su contexto. Porque tenemos un problema. Cuando trasladamos o aplicamos enfoques y teorías sin contextualizar, no somos profesionales. Somos técnicos o tecnólogos, ¿sí? El profesional tiene la obligación de pensar si eso que está allí planteado aplica en su contexto y con las personas que intervienen. Ese asunto es, en el caso colombiano, muy particular, seguramente en todo país lo es, pero mi trabajo ha estado especialmente permeado por lo que me enseñan las víctimas. Si ustedes me dijeran, Óscar, ¿usted a qué le atribuye lo que sabe? Yo le diría a algo de leer filosofía, pero sobre todo a conversar con las víctimas, lo que me enseñan las víctimas. Lo que les voy a mostrar es más o menos un marco conceptual que surge del encuentro con las víctimas y es mi trabajo académico. Este es el primer libro, Geografías de la Memoria. Hay una apuesta aquí, un primer principio, y es: nosotros estamos aquí para reducir el sufrimiento. Abogados, psicólogos, todos los trabajadores estamos en la apuesta de reducir el sufrimiento. O como lo diría Lacan, el goce, o Freud, el malestar cultural. El malestar y el goce tienen que ser redistribuidos equitativamente, porque no puede ser que unos sufran mucho y otros disfruten demasiado. Eso está asociado con la exposición de la doctora Rebeca, las condiciones de posibilidad de quienes tienen y quienes no tienen, eso se llama violencia estructural. ¿Sí? Bien. Este libro de geografía surgió a partir de una conversación con las víctimas donde me dijeron: Óscar, es que nosotros no estamos en la pelea de la memoria oficial y no oficial, nos interesa nuestra memoria. Se desmarcaron de la pelea política. Entonces ahí se construyeron algunos conceptos sobre qué es una memoria subalterna, qué es una memoria íntima, que está más allá de la memoria agonista y antagonista que nos enseña la política en su versión de derecha e izquierda. Ahí entonces las víctimas tienen un lugar. Pero en este libro se me explotó la cabeza con un encuentro con una víctima que me dijo: muchacho, es una señora mayor que yo, unos 20 años mayor, yo tenía 30, todavía me podía decir muchacho, y entonces me dice: ¿usted a qué viene acá? Llegó 20 años tarde. ¿Usted qué me va a decir a mí? Usted tendrá así mucho 5 años de egresado como psicólogo. Yo llevo 20 años de víctima y soy una víctima experta. Me mató con eso. Y yo, doña Luz, explíqueme. Digo, sí, vea, yo sé de derecho, yo sé de memoria histórica, he ido a cuanto taller psicosocial me han invitado. Yo sé más que usted. ¿Qué viene a decirme? Le dije: usted tiene toda la razón. ¿Sí? Porque mi saber técnico no tiene que ver con el saber y la experiencia de ella. Entonces, aquí yo les invito a un ejercicio creativo. El filósofo más creativo del mundo y el mejor de todos es Aristóteles. Aristóteles era como el Maradona de la filosofía, ¿sí? No es Platón, es Aristóteles. Creó la lógica, la retórica, la política en sus mejores términos, ¿sí? Y la ética nicomaquea es fundamental. Se lo digo porque Aristóteles tenía una gran virtud y era crear conceptos. A nosotros, cuando ayer denuncian el colonialismo epistémico no solamente es que pensemos como piensan los otros, que además es inevitable, sino que es que aprendimos a no formular conceptos. Y hay que formularlos. Esta episteme de la victimidad, si ustedes miran la palabra, el sufijo dad se usa en verdad, en felicidad y en bondad. Significa que es una cualidad. Y esto conduce a una reflexión ontológica, y es la siguiente: soy desplazado de la violencia, soy desplazado, predico de mi ser que soy eso. No, eso debe ser condición transitoria, porque de lo contrario usted reifica la identidad de víctima y suplanta su proyecto existencial.
Y en Colombia tenemos víctimas de 30 y 40 años de victimización que realmente convirtieron la victimización en una identidad. Eso es muy problemático. Ahora, la episteme tiene otro componente y es que hay que ir más allá de la disciplina y bajarse del pedestal de yo soy el que sé o el que sabe la disciplina. ¿Por qué? Porque cuando usted entra al universo cualitativo, usted sabe que en el diálogo de saberes, ellas saben cosas que usted no sabe. Entonces, en lugar de una perspectiva interdisciplinaria, la propuesta es una perspectiva interdiscursiva. Su discurso está validado, tengo que escucharle. Ahora, la interdiscursividad me dice que yo puedo poner en diálogo las disciplinas con los saberes de los otros. No es de este lado está el saber, de ese lado está la ignorancia. Eso no sirve ni en la academia, eso no sirve ni en la pedagogía, ¿sí? Ahora, la víctima experta reconoce esos saberes, pero tiene que estar en disputa siempre con el discurso experto tradicional, que es el nuestro. Si usted no es consciente de eso, la invitación ética aquí ya la han hecho. Bájese un poquito de ahí y entonces empecemos a pensar en esa episteme que es el daño. Y resulta que el daño desde lo jurídico es fáctico, es real, una violación es una violación. Pero la condición subjetiva frente a la violación es distinta en todos. Dos mujeres no responden de la misma manera ante una violación y dos hombres no responden de la misma manera ante una violación. Porque tienen herramientas cada uno diferentes, contextos distintos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se sujeta cada persona al daño? Es sujeción. Y esa sujeción viene dada por muchas cosas, condiciones subjetivas, pero también por condiciones externas. Cuando esta señora me dice, soy víctima experta, me está diciendo, estoy sujetada al daño desde hace 20 años. ¿Sí? Esa relación con las víctimas en Colombia, tuve la oportunidad después de un exilio, le llamé un exilio nómada y de un sueño, voy a tomarme el tiempo para narrarles el sueño. Era profesor en la Universidad de Antioquia 2006 y siempre me gustó y me llamó la atención hacer lo que hacía mi padre, que era escuchar víctimas. Mi padre era secretario de inspección. Yo no sabía que terminaría siendo algo parecido a lo de él, porque estudiaba filosofía, estudiaba psicología y pensaba que estaba más allá de lo que él hacía, porque él nunca había ido a la academia. Él era un hombre que llegó al cuarto de primaria, aprendió a manejar una maquinita de escribir y le dieron un trabajo como secretario y terminó escuchando víctimas. Le estoy hablando de la década del 60 y el 70. ¿Sí? Entonces no había esa formación técnica, pero yo veía en él una actitud frente a las personas porque me le pegaba y me le iba al trabajo y veía que llegaban señoras golpeadas, niños abusados, niños que morían de hambre en cajitas, ¿sí? Y el papá me dijo, mire, esto es la realidad, ¿sí? Bueno. En esa curva uno se vuelve académico y cree que uno es un doctor, pero cuando usted vuelve a la realidad se da cuenta que usted es un ser humano como cualquier otro. Entonces, lo que ellas me empezaron a mostrar, por ejemplo, lo que fue la masacre de Trujillo, la masacre del Salado, la masacre de Bojayá, la masacre de La Rochela, que fueron masacres en las que fui primero asistente y luego investigador en la reconstrucción de lo que era la experiencia subjetiva de las víctimas frente a esas masacres. En ese proceso me doy cuenta que hay una diferencia entre lo que llamamos supervivientes y sobrevivientes. Normalmente usamos los términos como sinónimos y no son sinónimos. No hay sinonimia en ser superviviente y sobreviviente. Porque el cuidado, y ahí vuelvo y les digo, pensemos, cada prefijo, cada sufijo tiene un sentido distinto de la palabra. Entonces el subviviente queda por debajo, queda anclado al daño. ¿Por debajo de qué? De su proyecto de vida. Le toca retroceder, volver a empezar. Pero viene entonces la lucha por la sobrevivencia. ¿Cómo me recupero? ¿Cómo retomo mi lugar existencial? ¿Puedo o no puedo? Hay gente que no puede, que no tiene la capacidad o la competencia o la habilidad o las estrategias de afrontamiento. No las tienen.
y hay gente que sí, y no tiene que ver con ser estudiado. Yo he encontrado campesinos que no saben leer y escribir, que tienen más herramientas para enfrentar el daño que doctores y gente de la clase alta. ¿Sí? Pero luego están los supervivientes, que han hecho el trabajo de abandonar la condición de víctima y se vuelven líderes de ellas para enseñarles cómo salir de ahí. Fabiola Lalinde fue la líder de las Madres de la Candelaria en Medellín. Y yo nunca hablé con ella, pero sí trabajo con las Madres de la Candelaria como asesor técnico. Y doña Fabiola buscó a su hijo 25 años desaparecido. Creó el movimiento de las Madres de la Candelaria. Le dijeron que lo había capturado el ejército y creó una estrategia. Ir todos los días a hablar a la brigada con los militares, a pedirles que le entregaran a su hijo. Obviamente los primeros años le dijeron que ahí no había ningún hijo de ella. Hasta que alguien se conmovió y le dijo, doña Fabiola, sí, pero no diga que yo le dije. Y siguió yendo, y siguió yendo. A los 25 años le entregaron el cuerpo de su hijo y efectivamente estaba en ese cantón militar. Doña Fabiola pasó entonces esos 25 años creando el movimiento de las víctimas de búsqueda de desaparecidos en la ciudad de Medellín. El día que le entregaron el cuerpo de su hijo, dijo, yo ya no soy más víctima, me voy, aquí les dejo la herencia para que sigan trabajando. Perfecto. Es una decisión desvictimizarse y retomó lo que le quedaba de vida como tal. Pero su hija no fue capaz, su hija perdió la cordura mental y pasó toda su vida en psiquiátricos, la hermana del desaparecido. Entonces, ese elemento que yo quiero subrayar es la sujeción al daño es lo que tenemos que escuchar. Porque cuando hablamos de reparación, obviamente, en Colombia, por ejemplo, el sistema de justicia transicional tiene el mismo código internacional de verdad, justicia, reparación y no repetición. Eso hay que tenerlo. Pero no hay que perder de vista la subjetividad. Y también hay que tener la justicia restaurativa. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Aquí no se piensa en términos antagónicos. No es esto o aquello. No es la psicología o el derecho, es la psicología y el derecho y la pedagogía y el trabajo social y lo que dicen las víctimas y lo que dicen los medios de comunicación. Porque eso sí que joden. Porque esos configuran una manipulación del duelo, del daño, intencionan y generan una representación social e imaginaria y las víctimas se anclan a ello. Y eso también hay que tratarlo, sea pedagógicamente, sea terapéuticamente, ¿sí? El libro que hay, El corazón de las víctimas, es el libro en el que yo puedo decir que después de 10 años de escribir esas otras cositas, hacen un concurso en Naciones Unidas para hacer el acompañamiento de las víctimas que van a ir a La Habana, Cuba, a presentarle sus descargos a la mesa de negociación entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Yo no me gané el concurso. Se lo ganó un inglés, yo quedé segundo. Pero el inglés al mes renunció. Dijo, yo no entiendo ese conflicto colombiano, qué enredo tan berraco, tan bravo, qué cosa tan difícil. Yo renuncio, se fue. Entonces me llamaron porque yo era el segundo. Y yo dije, yo acepto. Y todas esas herramientas, todo lo que he aprendido con ellas lo apliqué en ese libro, se llama El corazón de las víctimas, recoge 60 víctimas y las historias de 60 víctimas y lo que dijeron frente a la mesa de negociaciones. Todo es distinto. Cada una tiene una noción de verdad, cada una tiene una noción de reparación, cada una tiene una noción distinta de justicia, de perdón, de reconciliación. Y usted tiene el derecho de decir cuál es la verdad y cuál no. Ninguno. Es una postura ética, escuche. Wittgenstein dice en su conferencia sobre la ética, dice, en términos de ética, no hay nada que decir. El otro sabe por qué dice lo que dice. Es su ética. Hasta la de un matón.
tiene su ethos. Decir eso públicamente es muy complicado porque la gente dice, ay no, ¿cómo así? Claro, este es un matón a sueldo que mata discriminando y construye criterios, y este es un mercenario que mata sin discriminar. Porque también trabajo con los líderes de las bandas en las cárceles y los escucho, y el uno le da lecciones de ética al otro de cómo debe ser un buen guerrero o un combatiente, y yo sobre eso, ¿qué hago? Está en su derecho de decírselo, ¿sí? Ahora, ese libro queda allá, quedan 5 minutos, voy a llorar, he sido víctima del tiempo. Miren, a mí me educó un árbol, tiene que ver con la creatividad, y la creatividad es sobre todo, escuche. Entonces, ese libro es un libro, se llama Psicagogía del Amor, el subtítulo. Los psicagogos eran, en la antigua Grecia, hombres que conducían las almas del mundo de los vivos al mundo de los muertos. Pero después el psicagogo se convirtió en una figura pedagógica que conducía a las almas o a los hombres de la ignorancia a la luz, a la educación. Y yo soy un psicólogo un poco anárquico porque creo que los psicólogos a veces no piensan más allá de lo que dijo la psicología moderna, y yo creo que hay que volverse a la psicología antigua y pensar la psicología de muchas maneras, no solamente en clave disciplinar. Entonces le pregunto a una excombatiente de las FARC, en este contexto de la paz en Colombia, le pregunto, ¿usted cuántos años tiene? Me dice, 18. ¿Y cuánto lleva en las FARC? Me dice, 6. Le digo, o sea, ¿usted la reclutaron de 12 años? Me dijo, sí. Bueno. Venga, Luz, ¿usted qué hacía cuando estaba triste en la adolescencia? Y me responde, me iba a hablar con un árbol. A mí me educó un árbol. Porque los comandantes de los frentes de las FARC no consideran los afectos de los niños, ni de las mujeres, ni de nadie al interior del grupo, porque eso es debilidad, ¿cierto? El título realmente se lo puso esa niña al libro, ¿cierto? Y la carátula del colibrí se lo puso la hermana de un desaparecido. Son gestos pequeños, gestos pequeñitos. Entonces, las preguntas de la episteme, de la victimidad, no son las preguntas de la disciplina, son las preguntas contextuales de la victimización. Es cómo se da la existencia de esa víctima en ese contexto. En Colombia, por ejemplo, no había ley de víctimas sino a partir del 2005 y 2010. ¿Cómo se da la política del dolor? ¿Cuándo deciden exponer el dolor? ¿Cuándo no? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Cuando una víctima decide eso es porque cree que está preparada, porque usted no puede forzar a nadie que se exponga públicamente como víctima. Eso es una decisión personal, ¿sí? Algunas pueden, otras no. Entonces, tener en cuenta esto es fundamental para pensar un asunto de la desvictimización. Además de verdad, justicia, reparación, no repetición, reconocimiento, necesitamos introducir un término que se llama desvictimizar. Y entonces a mí me preguntan en espacios, muchas víctimas dicen, Oscar, ¿dejamos de luchar política y jurídicamente por esto? Y le digo, no. Es distinta la condición ontológica, la condición jurídica, son roles diferentes. Pero nosotros pensamos que todo eso está amarrado. Entonces hay que aprender de alguna manera a actuar distinguiendo esto. Estos son mensajes que les he comentado de las víctimas en esas masacres. Y estas son experiencias breves, yo no alcancé, pero yo creo que cuando hablamos de reparación tenemos que hablar primero de cómo nos reparamos conceptualmente. O sea, cómo entablamos diálogo con los otros. Esa es la primera, porque esa es la base de la intervención, no es el método, no es el protocolo, es cuál es mi concepción, cuál es mi cosmogonía de la relación con la existencia con los otros. Desde ahí desde donde uno opera. Lo demás es técnica, pero si usted sabe por qué aplica esa técnica, es mucho mejor. Entonces las buscadoras, como les mencionaba Fabiola Lalinde, el costurero de las verdades,
y las víctimas de la policía. En Colombia existe que las víctimas, los hermanos de los policías que son víctimas, las mamás, no pueden hablar en público porque hay un discurso del héroe y entonces eso entra en un conflicto familiar primero, porque si se reconocen como víctimas están negando que sus hijos eran héroes. El discurso del héroe es supremamente complicado y ya se me acabó. Y ellas son las madres de la Candelaria y ellas son mujeres del costurero. Todo esto son costuras para exponer su trabajo emocional y se llama artivismo. Ellas le dicen artivismo, hacen del arte parte de su activismo y eso es un evento de reparación. Alto. En últimas, dejo esta reflexión. Lo que me han indicado o enseñado ellas es que antes que nosotros, ellas empiezan, las víctimas, un proceso de autorreparación. Técnicamente le llaman resiliencia, pero unas son más que otras. Ahora, a alguien con una perspectiva más o menos cínica dirá, bueno, Óscar, si se autorreparan, nosotros obramos y para qué invertir en víctimas, ¿cierto? Eso es cinismo, porque es que no se trata solamente de abandonar al otro, se trata de que construyamos un nosotros, y en nosotros llama nación, y la nación se articula a la democracia, y la democracia al Estado, y el Estado a la ley, y eso es vínculo social. Cuando usted deja que el otro elabore el duelo solo, abandonado, queda resentido con el Estado, con la democracia, y no configura la posibilidad de nación. El drama de mi país es que no es una nación, así en el papel y en el mapa aparezca, porque nación significa unidad, implica fraternidad, que fue con lo que empezamos. El daño a la fraternidad es el daño esencial sobre el cual se construyen los demás daños. Tenía otras cositas, pero las dejamos para después. Bien. Está bien. Muy interesante, muy interesante. Muchísimas gracias a Muy los interesante. expositores. Gracias por compartir las experiencias y todos los conocimientos que nos dejan el día de hoy. Un aplauso para los expositores. Ya nos echaron. Sí.